Virtudes que tiene el proyecto de Guipúzcoa Berritzen, en que todos y cada uno de vosotros, maravilloso que era esto, y que se os ha participación con nuestra empresa, con nuestro entorno, con nuestro Entonces, fíjate agente el tema de la microgeneración. Arratsalde guztioi eta eskerrik asko berritzaien topaketara etortzeagatik. Hacer lo que se dice es importante, pensar y actuar es importante, conseguirlo es tan importante como lo anterior, y esta sigue siendo una de las características que me atrajo del proyecto de Guipúzcoa Berritzen. 2005an hasi zen ekimen honekin. El objetivo es Gipuzkoa berritu, Gipuzkoa indartu. 150 pertsonatik gora parte hartzen hasi ziren. 128 erakunde lan egiten, 226 persona lan egiten sarean elkarrekin. Pues participan las universidades, centros tecnológicos y también pues, en su mayoría empresas. Sí. La rentabilización de los esfuerzos de I+D+I que son escasos todavía. Dos características, dos atributos. Primero, quiero que esté acción, medible y en el que las personas trabajen adecuadamente. Gune hizkuntzen industrian sortutako elkarte bada. La microgeneración puede ser una parte de la solución a este problema. Proiektu handiak, gorriak, berdeak, dana proiektuak. Kanpokoa begiratzen dugu zertan nahi dian eta baita arrakastako Crear un espacio de trabajo donde podamos probar estas tecnologías. Un 11% de las oportunidades de negocio se malogran por un problema de comunicación, de lenguas. De que tiene que haber una rentabilidad financiera para que estas inversiones sean posibles. No tenemos que olvidar que estas inversiones están orientadas a preservar también nuestro entorno natural. Globalización y apertura total e innovación abierta, por así decirlo, parece que son contradictorios, ¿no? Este mensaje que puede parecer más endogámico y más de... Elevar el tono, la voluntad, el compromiso de las personas. Lo tienen claro, lo saben hacer, lo van a conseguir.